amigos y bienvenidos a nuestro primer programa en 2025, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Dentro de los grandes triunfos de la medicina está sin dudas el uso de medicamentos, cada vez más efectivos en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Estos fármacos son de empleo frecuente, aunque a veces indebido e inútil. Esta tarde conversaremos sobre los antibióticos. Acompáñenos. Con nosotros el doctor José Rafael Ruiz Abraham, especialista y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Románico Oro de nuestra ciudad, a quien ya damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz Año Nuevo. Igualmente para usted y para los amigos televidentes. Doctor, para iniciar nuestro tema, ¿qué son los antibióticos? Los antibióticos son sustancias producidas por algunos microorganismos o en el laboratorio que tienen como fin limitar el crecimiento o destruir a microorganismos sensibles. La historia de estos fármacos, Lariuca, es interesante y extensa. Los primeros antibióticos se sintetizaron en los años 20 del pasado siglo. Sin embargo, su uso a escala industrial no llegó hasta los años 40 de la pasada centuria. Estos medicamentos inicialmente se usaban de una forma que ya hoy no se utilizan y por tanto la continua investigación de nuevos productos ha ido dejando a otros obsoletos, o sea, los primeros antibióticos prácticamente ya no se usan y cada vez se van sintetizando nuevos productos con nuevas propiedades. ¿Cuál es su razón de ser como medicamentos, doctor? La función esencial de los antibióticos, Lariuca, es combatir a los microorganismos que son capaces de causar enfermedades al ser humano, también a los animales, por supuesto. Sin embargo, hay muchos tipos de microorganismos. Hay hongos, hay virus, hay protozoarios, hay bacterias. Los antibióticos son especialmente efectivos sobre las bacterias. Son las que realmente combaten y las que realmente pueden destruir. Este efecto sobre las bacterias, Lariuca, se produce de dos maneras fundamentales. La primera, cuando el antibiótico destruye a la bacteria. Eso se denomina en medicina bactericida. Y la otra forma de actuar es cuando lo que hace es frenar la multiplicación de las bacterias y a eso se le llama bacteriostáticos. O sea, son maneras en que el antibiótico actúa sobre estos microorganismos. De una u otra forma, los antibióticos son ayudantes del sistema inmunológico. O sea, la tarea de destruir los gérmenes no la realizan por sí solos. Simplemente ayudan al sistema inmunológico a combatir los que van quedando, a reducir las colonias bacterianas para que el sistema inmune pueda destruirlas con más facilidad. ¿Existen criterios específicos, doctor, para el uso de los antibióticos? Más que criterios, son elementos indispensables para que el tratamiento antibiótico tenga sentido. En primer lugar, debe haber una infección real, o sea, debe existir la infección para que el uso del antibiótico tenga utilidad. Que esa infección, o sea, los gérmenes que la producen, que es la segunda cosa, sean sensibles al antibiótico que estamos utilizando. Porque si no es así, el empleo del medicamento no va a dar ningún resultado. Y también es importante que los fármacos que estamos utilizando no causen daños al organismo, o sea, que cumplan su función de destruir la infección sin dañar el organismo del paciente. En la práctica, Lariuca, los antibióticos son más efectivos cuando se conoce el germen que vamos a combatir y también se sabe si es sensible al medicamento. Esto se logra con el uso de antibiogramas, o sea, cultivos de los gérmenes en las zonas afectadas y pruebas para saber cuál de esos antibióticos de uso común es el que más es efectivo sobre ese microorganismo. En honor a la verdad, la mayoría de las veces el tratamiento antibiótico se indica de forma empírica. O sea, no es posible por varias razones hacer ese estudio, ese antibiograma, y se indica de manera empírica teniendo en cuenta la mayor cantidad de éxito que tiene el medicamento en esos casos.
Doctor, ¿por qué se abusa de los antibióticos? Bueno, el caso es complejo y tiene sus características en dependencia del país o del lugar donde vamos a ver este fenómeno. El empleo innecesario o abusivo de antibióticos depende de dos factores. En primer lugar del médico y en segundo lugar del paciente. En nuestro país, donde la atención médica no implica ningún costo y está asequible para todo el mundo, las personas tienen más acceso a los especialistas, a los médicos, y muchas veces es el paciente quien solicita el antibiótico al médico y el médico, sin tener un criterio fuerte sobre si es real o no esa indicación, pues termina por complacer al paciente e indicar el antibiótico. Otras veces no es el paciente que lo pide, el médico cree que hace falta y lo indica pensando que vamos a resolver el problema de ese enfermo. De una u otra forma, la indicación inadecuada o la automedicación por parte del paciente que la sufre, en definitiva, es el enfermo. Doctor, ¿cuáles son los efectos negativos que se pueden producir a la hora de abusar de estos medicamentos? Las consecuencias directas e indirectas del uso inadecuado de los antibióticos, Ariusca, es un tema de bastante actualidad. Y te propongo mostrarle a los televidentes en pantalla cuáles son estos efectos más importantes. Principales efectos nocivos del empleo innecesario de antibióticos. Reacciones alérgicas inesperadas que pueden ser graves. Manifestaciones digestivas de toxicidad y daño a la flora intestinal como náuseas, vómitos, diarreas, gastroenteritis, dolor abdominal, entre otros. Trastornos de la sangre, anemia, depresión de la médula ósea, etc. El daño funcional al hígado y los riñones o la resistencia bacteriana inducida por tratamientos cortos e interrumpidos. Se conoce mundialmente el grave problema de la multiresistencia microbiana a los antibióticos. ¿Tiene esto relación con el mal uso de estos fármacos? Por supuesto, Layuca. Hay personas que creen que porque cada rato aparecen nuevos medicamentos más modernos, está garantizada la efectividad de esos fármacos. Realmente no es así. El abuso de los antibióticos, el mal uso, el empleo inadecuado de los antibióticos es la principal causa de la multiresistencia bacteriana a muchas situaciones, como por ejemplo la tuberculosis que se mencionaba hace un instante, que conduce a la incapacidad del médico para derrotar la enfermedad a expensas de este mal tratamiento impuesto con estos fármacos. Cuando usamos inadecuadamente un antibiótico, ya sea por exceso o por poco tiempo de tratamiento, estas bacterias van adquiriendo la capacidad de hacerse resistentes a ese fármaco mal indicado y cuyo tratamiento en el tiempo fue muy corto. Esas bacterias transmiten a su descendencia la resistencia microbiana a ese fármaco. Por eso cuando indicamos antibióticos sin una razón importante o cuando el tratamiento se interrumpe en pocos días, esas bacterias pueden generar esa capacidad de multiresistencia y por tanto es una de las cosas que más socava y que más imposibilita un buen resultado en el uso del antibiótico. Doctor, como última interrogante, ¿qué opina usted sobre el uso preventivo de los antibióticos? En realidad, Lariuca, es un tema bien polémico en la actualidad, el empleo profiláctico de los antibióticos. Y eso se debe a que muchas personas creen que con emplear el antibiótico a tiempo, como muchos dicen, podemos destruir o resolver la infección. Eso realmente no es así. Cuando no existen pruebas de una infección bacteriana, el uso de tratamiento antibiótico no está justificado. Estos medicamentos no pueden prevenir ninguna infección. Ellos actúan sobre la infección. Por eso no es correcto usar el antibiótico porque pensemos que tenemos una infección bacteriana. No es menos cierto que en algunos casos los especialistas determinan el uso de antibióticos, aunque no haya evidencia de una infección bacteriana, porque se considera que la inminencia de la misma es bastante probable. Y en esos casos se puede utilizar, pero es el médico el que determina el uso de los medicamentos en esos momentos. Finalmente, es bueno recordar que ningún antibiótico es eficaz para las infecciones virales agudas, o sea, todas las gripes, los catarros, todas esas cuestiones que son tan frecuentes, no resuelven con antibióticos y por tanto utilizarlo es prácticamente por gusto.
Doctor, gracias por habernos acompañado. Un placer. A ustedes, mis amigos de siempre, la invitación es para encontrarnos dentro de 15 días y juntos compartir interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.